Muy bien, veo que estamos grabando. Fantástico. Entonces, yo tengo en mi reloj las 8 en punto hora de Chile, así que en honor a los que ya llegaron, eh, vamos a partir el webinar, la entrevista. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gusto de verlos, escucharlos por lo menos virtualmente. Para los que no nos conocen, mi nombre es Andrés Freudenberg, director ejecutivo de la Academia de ILC Academy Chile. Estoy hoy día con un viejo amigo ya a estas alturas del tiempo, colega, don Alejandro Ríos. Ya les voy a hablar un poquito más de él se va a presentar. Bueno, toda la entrevista va a girar alrededor de la experiencia y lo que está haciendo Alejandro. Para los que están conectándose, obviamente esta entrevista es parte de una serie de entrevistas virtuales que hemos tenido con distintas personas profesionales que están aplicando el coaching, su formación de coaching en distintos ámbitos. La idea de este coaching en acción es mostrar claramente cómo la formación en coaching y las herramientas del coaching uno puede aplicarlas no solamente haciendo coaching. Ya hemos entrevistado a un par de profesionales que están formalmente haciendo coaching, pero vamos a ir viendo cómo también las herramientas y las estrategias del coaching pueden aplicarse en otros ámbitos profesionales asociados a la experiencia, a la motivación que tenga cualquier persona que esté, digamos, echando adelante un proyecto. Así que les presento acá, los dejo un cortito, digamos, con Alejandro Río. Lo vamos a ir conociendo, nos va a ir contando un poco. Alejandro tiene una experiencia muy interesante. Alejandro maneja una empresa que asesora a personas que quieren entrar al mundo de la inversión inmobiliaria particularmente, y utiliza el coaching, la herramienta del coaching de manera muy, muy interesante. Por eso me interesó entrevistarlo, ¿no es cierto? Porque es una experiencia muy bonita cómo él aplica estas herramientas para realmente apoyar a sus clientes. Así que muchas gracias, Alejandro, por No, estar con gracias. nosotros. Bienvenido, Bienvenido. muchas gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos también. La verdad que es muy grato poder estar aquí compartiendo contigo y contando cuál ha sido la experiencia de acercarme como persona al tema del coaching y cómo también de esta manera me ha permitido ir acercando a la gente al coaching, no sé si de forma directa, pero a través, digamos, de lo que hacemos hoy en día, a través de esta empresa que tú mencionabas que se llama Asciende Ya. Y, y la verdad que es muy bonito ver cómo las mismas herramientas del coaching efectivamente van generando resultados en las personas y van generando una distinción en su vida y un impacto positivo. Y finalmente con lo que uno quiere en la última línea al final del día es con eso. ¿Ah? Es cómo tú vas impactando positivamente en la gente y cómo eso finalmente va de una u otra manera a contribuir en el desarrollo de ellos como individuos y muchas veces en sus familias también. Buenísimo, mira, veo que se siguen todavía inscribiendo algunas personas, fantástico. Ha habido mucho interés por esta serie de entrevistas, un poco por ir viendo el coaching en acción. Aprovecho de saludar a los que están incorporándose. Bueno, les cuento a todos además que no estoy en Chile, estoy en este momento en El Salvador, en Centroamérica. Estoy aquí en el cuarto de mi hotel. No es que mi casa tenga eso allá atrás, pero, así que hemos tenido acá, hice unas conferencias respecto al tema del coaching, hice unos talleres también a empresarios, a personas que están en el mundo de las empresas, el capital humano, muy buena recepción. La verdad que este movimiento, esta disciplina del coaching está recorriendo, bueno, todo el mundo y fundamentalmente ahora en estos últimos años en Latinoamérica, y he tenido la oportunidad de conocer acá a muchas personas, y también a otros conferencistas, a otras personas que vinieron a mostrar lo que están haciendo, y cada vez me doy cuenta que herramientas como las del coaching tienen un impacto muy, muy potente, no solamente en organizaciones, sino que también en personas. Así que les mando un saludo, les mando algo de calorcito por acá, que estamos a 31 grados todos los días. Después me voy a Miami también un par de días más, así que ya la próxima semana empezaré a sacar las parcas del closet. Oye, Alejandro, bueno, si puedes contarnos un poquito, para que nuestros invitados te conozcan un poco cuál es tu formación, cuál es tu background, ¿no es cierto? Un poco qué es lo que has venido haciendo desde el punto de vista profesional y cómo te fuiste encontrando con el coaching. Sería interesante conocer eso. Sí, claro. Eh, bueno, la verdad que yo de profesión soy ingeniero civil industrial. Mi desarrollo profesional siempre ha estado cerca de lo que es el mercado financiero. Ajá, Particularmente yo trabajé en la banca de empresas. ya, Y me permitió conocer mucho tanto del modelo de negocios del banco como de los distintos modelos de negocio
que van desarrollando cada uno de los empresarios que tienen, digamos, relación con los bancos. Y en segunda instancia me tocó participar en el mercado del seguro y particularmente los seguros de vida, ya, en específico en lo que es el tema de la renta vitalicia y todo lo que es el sistema de pensiones chileno. ajá, La verdad es que esas dos experiencias personalmente me impactaron mucho, desde me el punto de imagino. vista de ver cuál era la realidad del país, tanto desde los empresarios, de cómo abordar o emprender. Yo vengo de una familia emprendedora, mi padre fue emprendedor toda su vida, y eso claramente también generó Bien, una semilla ahí importante. Y por otro lado, ver la realidad de la mayoría de las personas, digamos, cómo terminaba su realidad financiera al final de su vida laboral. ¿Ya? Yo era product manager de rentas vitalicias y por lo tanto me tocó, digamos, conocer a cabalidad y en profundidad el resultado de lo que era la cartera de la compañía en la cual yo trabajaba. muy bien. Entonces, eh, eso me generó, digamos, una gran duda de qué es lo que pasaba y cómo uno se podía proyectar al futuro. Yo todavía era bastante joven, no entendía muy bien qué era la jubilación, por qué nos preocupábamos de eso, cómo se llegaba, digamos, a la jubilación. Y también me sorprendió mucho el nivel de desconocimiento generalizado de la población, ¿ya? Y también de no tener claridad ni preocuparse, postergar. La mayoría de la gente se preocupa muy tarde del tema cuando ya la capacidad de generar cambio es menor. No es que no exista, Claro, pero claro. disminuye mucho. Eh, Finalmente terminé trabajando en el mercado inmobiliario, que era el rubro donde estaba desarrollándose mi padre, me asocié con él, Ajá, y de ahí en adelante hice algunos links más respecto a diferencias que permitía el mercado inmobiliario, los sistemas financieros, y entender al mercado inmobiliario también como un mercado financiero, como una alternativa financiera. ¿Ya? claro, Em, en ese andar me fui interesando por temas de liderazgo, temas de desarrollo personal, y en algún minuto te conocí a ti, en todo este proceso de búsqueda. Ajá. Y la verdad que me conectó la realidad, esta posibilidad de entender cómo se desarrollaban las capacidades de liderazgo. Había, digamos, mucho conocimiento de mi parte de muchas herramientas duras. Yo venía de un mundo muy duro, ingeniería civil, digamos. No vamos a hablar que es una, una carrera particularmente cercana a la realidad humana. definitivamente. Eh, ¿Ya? Entonces, siempre hubo, digamos, una curiosidad permanente, latente. Me acuerdo una anécdota de los pocos cursos que sí que me sacaron de la cuadratura de lo que era la ingeniería civil, era uno que correspondía a sociología. Mira, Y yo lo tomé encantado y fue uno de los cursos que más disfruté dentro de la universidad. ¿Ah? Entonces había una parece semillita ahí siempre que me estaba llamando. ¿Ah? hacer un pequeño cambio, digamos, salir de tantas ecuaciones y tantas cosas. Exacto, Pero había un exacto. bichito, algo como que te interesaba. Había un bicho. Y, y en algún minuto se presentó la oportunidad, digamos, de participar en la certificación de coaching y fue algo que me llegó realmente caído del cielo, era algo que yo estaba, que tenía que cruzarse en mi camino. ¿Ah? Eh, yo ya había pasado por varias instancias de talleres o cursos que tenían que ver con desarrollo personal, no necesariamente con el tema del coaching, pero que estaban sembrando una semilla importante en mí respecto a que ese ámbito de la vida era muy importante para el desarrollo de un individuo. Correcto. ¿Ah? Por lo tanto, cuando llego a la certificación de coaching, llego en realidad buscando herramientas de liderazgo, llego buscando herramientas que me permitan, digamos, conducirme a mí mejor y desarrollar habilidades blandas. Perfecto. Pero la realidad es que nunca me imaginé lo que me podía ofrecer o abrir el mundo del coaching. Ah, ¿Ya? mira, ¿Ah? Y cuando se abren estas posibilidades, se abre este mundo del coaching, me empieza a montar todos estos distintos ámbitos, la verdad que fue como, ¡boom! Aquí hay algo que yo no me sospechaba, o sea, y generé un proceso de inmersión, digamos, en el mundo del coaching, esa es la verdad. me recuerdo mucho la primera vez que yo también tomé una formación así ya más estructurada de coaching, que de hecho la tomé en Estados Unidos con Anthony Robbins, que tú también fuiste por allá en algunos entrenamientos, y me acuerdo que, Extraordinario. así es,
Y me acuerdo que Tony, la primera vez que fui yo, me tocó a mí en California, en Long Beach, y él se para, lo primero que dice, mira, las razones por las que ustedes vienen acá, nos dice, no son las que ustedes creen, pero yo sé que se van a llevar mucho más de lo que ustedes esperan. Y fue totalmente así, igual que tú, digamos. Yo venía por una cosa, que la obtuve obviamente, pero obtuve otras totalmente distintas. Se me abrió la mente, se me abrió las posibilidades, entendí cosas que no entendía, me traje un montón de herramientas y eso también fue para mí, hace, estoy hablando ya casi 7 8 años, fue un shift, un cambio, digamos, bastante radical en cómo yo venía, en lo que estaba haciendo mi carrera y después cómo seguía. Entonces, un poco me acuerdo también de esa experiencia, lo que significa cómo estás. Lo reconozco igual que tú. Para mí hay un antes y un después desde el minuto en que yo tomé la decisión de hacer la certificación de coaching. Curiosamente, cuando tú me invitas a participar en esta certificación, me acuerdo que yo le muestro a mi señora, oye, mira esto. Y me mira y me dice, bueno, ¿y qué estáis esperando? Es cierto lo que estáis buscando, ¿ah? Claro. Y la verdad que fue absolutamente extraordinario. Bueno, fue tanto lo que me impactó y lo que me abrió la mente respecto a las distintas posibilidades, como dices tú, que por esa razón después yo tomé la decisión de participar como monitor durante varios procesos de certificación posteriores, Así porque es. la verdad que necesitaba profundamente hacerme de ese conocimiento, de integrarlo correctamente, y también nació por otro lado la necesidad de aportar a los demás, de contribuir, ¿ya? Importante. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, yo también viví esa experiencia, yo siempre la recomiendo de que si uno cuando vive estos procesos, si quiere realmente seguirlos como integrando, marinando, como digo yo, decantando, una de las mejores opciones es también contribuir en el proceso de formación. Es como cuando uno estaba en la universidad, yo fui varias veces ayudante, hacía ayudantía con algunos profesores, y donde más aprendí del tema, digamos, cuando yo tenía que enseñar, porque tenía que de alguna manera estudiar más, y en esto pasa lo mismo. Entonces, a mí también me ha tocado con los procesos de formación donde yo he estado después colaborar como facilitador o como monitor en el caso tuyo y es donde uno más aprende. Además, como que uno escucha o vive los procesos por segunda o tercera vez, y hay veces que lo que en la primera vez no viste o no te pasó nada, tal vez la segunda o la tercera vez que tú estás en un nivel distinto de mirada, de conciencia, de crecimiento, ahí te pegan el chancacazo. Entonces, siempre hay crecimiento, siempre hay aprendizaje en el proceso. Completamente efectivo, efectivamente es así, por el fondo hay un segundo o tercer clic en donde te permite ver las cosas de un nuevo prisma o entender algo que inicialmente pasó de forma superficial, y la verdad que se hace tremendamente potente. Y lo mismo que es tú, cuando tú estás enseñando a otros o apoyando a otros, eh, hay todo un proceso de reconexión de lo que tú mismo viviste para poder dar el paso hacia adelante. Claro, Incluso te da la sensación de cuando tú ves a la gente viviendo su propio proceso de certificación, que como que tú hubieras tomado otro nivel. Ese claro. nivel yo hacer tu propio proceso. Ah, claro que sí. Y vas creciendo y sientes que vas como caminando sobre una escalera donde vas adquiriendo niveles, niveles de profundidad, digo yo. ¿Mm? Exacto. Cada vez en el fondo el nivel de comprensión te genera un mayor nivel de conciencia. Claro que sí. Oye, y bueno, y al mismo tiempo en que tú estabas en este proceso personal, adquiriendo estas herramientas para utilizarlas en tus proyectos y tú personalmente, tú seguías trabajando en tus proyectos personales, seguías, digamos, y fuiste Sí, como a raíz de esto también redefiniendo cosas, tomando decisiones. ¿Cómo fue esa conexión entre tu vivencia con la herramienta del coaching y el modelamiento, por decirlo así, de tu proyecto profesional? fíjate que efectivamente en el fondo hubo todo un proceso ahí en donde yo, por una parte, eh, tenía la necesidad de aplicar el coaching en mi vida profesional, porque en definitiva me había conectado con esta necesidad de contribuir a los demás, me había conectado con la necesidad de poder ojalá permeabilizar o permear la mayor cantidad de gente con todo esto que había recibido. Y por un lado dije, bueno, ¿cuál es el ámbito que a mí más me identifica y cómo lo puedo aplicar? Entonces me fui dando cuenta a mí que el ámbito que más me identificaba, en donde estaban mis mayores motivaciones y mis mayores conexiones, era el ámbito de las finanzas personales, y sentía que por ahí podía generar una contribución real al resto de las personas. Perfecto. Eh, y hubo una segunda etapa en decir,
cómo conecto el mundo de las finanzas personales con la actividad profesional que desarrollo hoy día, que tenía que ver con el mundo inmobiliario. ¿Ah? Ah, muy bien. Eh, yo ya a esta altura del partido llevo aproximadamente 12, 13 años como independiente, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, mi actividad ya tenía una forma, una manera de funcionar, pero había que integrarla con el mundo de las finanzas personales. En una Muy bien. instancia pensé en hacer coaching de finanzas personales propiamente tal, Ya, pero me di cuenta de que no lograba conciliar las dos cosas en forma correcta, muy ¿ya? bien. Y Muy por bien. lo tanto tomé una segunda decisión que fue decir, ¿sabéis qué? La verdad que el mundo donde estoy desarrollando yo mi negocio eh, me permitió generar algunas distinciones personales respecto a mis propias aspiraciones Ah, y conecté con el hecho de empezar a reformular mi negocio para poder impactar a mayor cantidad de gente y a perfecto. través de eso también empezar a incorporar herramientas del coaching dentro del proceso en que yo en el fondo asesoro a las personas. Fantástico. Hoy día ya no soy yo, hoy día la organización es un poquito más que yo. Fantástico. No, yo quería un poco, tú tocaste el tema así muy a la pasada, contarle a las personas que nos están escuchando. Tú dijiste, no, 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 me quise como dedicar al coaching de finanzas personales y fuiste evolucionando en este proyecto. Un poco para que las personas que están empezando en el mundo del coaching o que ya son coaches están viendo cómo seguir su línea de trabajo. Efectivamente hay una línea de trabajo que está muy desarrollada en otros países, yo creo que eso de a poco va a ir bajando en otros países también, particularmente Estados Unidos, Europa, en Australia, en que hay coaches que básicamente te ayudan en este proceso, digamos, de tu relación con el dinero, con la riqueza, digamos, hay mucho tema en relación a eso, que tiene que ver incluso con las creencias, con los patrones culturales, qué es lo que piensas tú de tener plata, de ser rico, digamos, de armar patrimonio, uno lee los diarios y el lucro es el demonio, entonces hay gente que dice, no, es que si yo tengo plata voy a ser un tipo de persona, hay todo un rollo de personas que a veces nunca logran consolidar una situación financiera porque inconscientemente hay algunas creencias incluso yo no me lo merezco. A mí me ha tocado trabajar ese cuando no me lo merezco porque, digamos, estaba conectado con algún tema de mi infancia, no sé qué cosa. Y hay una línea de coaching formalmente en que coaches que trabajan fuertemente en ese espacio. Ahora, es bien importante entender que uno no tiene que ser un experto financiero ni en finanzas para poder hacer coaching financiero o de finanzas personales, ¿no es cierto? Hay que obviamente manejar la herramienta del coaching, conectar. Ahora, después que la persona hace trabajo personal, obviamente se abren puertas para que empiece a tomar decisiones y a tomar opciones y ahí un poco entra lo que tú también estás haciendo, Alejandro. Bueno, efectivamente lo que dices tú, el tema de la relación emocional con el tema del dinero es la clave o la llave que te permite ir generando todos los cambios. Yo en todo este proceso he ido siguiendo a varios coaches que tienen relación con el tema del coaching propiamente tal y con el tema del coaching y el dinero y las finanzas. Ajá. Particularmente Tony Robbins habla de lo que es el blueprint y de todo el sistema de creencias que somos como individuos, y claramente ahí hay una clave que tiene que ver cómo yo me entiendo o están mis patrones definidos respecto al comportamiento del dinero, ¿ya? Por otro lado, tienes a un Robert Kiyosaki que habla de los patrones, y de hecho él conversa o habla del patrón del pobre, del patrón de la clase media y del patrón del rico. Ah, mira. ¿Ya? Y esos patrones están directamente conectados con el sistema de creencias. ¿Qué creencias tengo respecto yo al dinero? ¿Ah? Normalmente el patrón del pobre está muy relacionado a que la persona gasta lo que tiene para poder vivir y en el fondo tiene el concepto de que tiene que subsistir. El de la clase media muy conectado a la necesidad de subir en su estatus, pero no necesariamente de construir algo. De hecho, muchas personas de la clase media deben más de lo que tienen, a Claro, pesar de que tienen más estándar. por ese patrón de subir, en el ¿No? fondo lo hacen endeudándose para subir, pero no en un foco de construir riqueza, sino que por ascender. Muy bien. Por tener, digamos, un estado. Y Claro. tú tocas ahí algo muy importante, el foco que tiene la gente, cómo se enfoca o se aproxima al dinero. ¿Ya? Así. También habla del patrón del rico, que el patrón del rico lo que está buscando es construir activos, donde yo sé que entiende que los activos son, en definitiva, cosas o
organizaciones que te permiten recibir ingresos y no necesariamente tú estar participando de la administración o el desarrollo de eso. Y él menciona como activo la creación de empresas, en donde no la administran de forma directa, en los royalties, en las inversiones en cosas como pueden ser derechos de algo o pueden ser bienes inmobiliarios, que es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y que permite generar un ingreso, por lo tanto se va aumentando el grado de libertad financiera. Entonces el Exacto. foco es construir libertad financiera, ese es el patrón del rico. Claro. Y hay otro señor que se llama T. Harv Eker, que habla de un concepto que es el termostato financiero. Y ¿Ya? ahí llegamos de vuelta donde estabas tú, que tiene que ver con lo que nos merecemos. Ajá. Nadie va a poder tener un ingreso mayor al que realmente siente y cree profundamente en su sistema de creencias que se merece. Por lo Mira. tanto, por eso es relevante el hecho de trabajar lo que yo pienso que me merezco, porque a través de eso yo puedo cambiar realmente mi situación externa. Como lo dice Tony Robbins, todo Claro, cambio en el mundo exterior depende de tu mundo interior. claro que ¿Mm? sí. Oye, también hay unos patrones de satisfacción, ¿eh? Yo leía por ahí, también estuve metiendo un tiempo en que mucho de esto tiene que ver con la gratificación y la satisfacción, en el sentido de que hay personas que necesitan o tienen un patrón de satisfacción o gratificación inmediata, y yo necesito, digamos, la gratificación inmediata y por eso me endeudo, porque, por ejemplo, no estoy dispuesto a esperar y ahorrar, no sé, 2 o 3 años para comprarme el auto o lo que sea, o el televisor, y entonces prefiero comprármelo al tiro ya y endeudarme, digamos, versus esperar y ahorrar y después, digamos, seguir el patrón para adelante. Entonces, a veces también esos patrones de gratificación que tienen que ver muchas veces con el estatus, con un montón de cosas también emocionales, a veces también nos juegan ese juego, porque vamos obteniendo lo que, entre comillas, queremos, pero al endeudarnos en ese proceso, vamos quemando riqueza, digamos, o dejando la posibilidad de crear riqueza, porque le estamos pagando eso a un banco, digamos, le estamos dando la No, riqueza. de hecho, esos patrones son el símil del patrón de la persona que en definitiva, por ejemplo, tiene problemas del control del peso o tiene problemas con una adicción. Ah, claro, qué interesante, claro. El gallo que en definitiva quiere tener el auto hoy día y da lo mismo cuánto se va a endeudar, es igual que la persona que en definitiva lo que quiere, no, yo como ahora, porque la verdad es que no estoy viendo el daño que me estoy produciendo, después me preocupo de eso, está a futuro. ¿Ah? Lo mismo que el que fuma, no percibe hoy día el daño que está haciendo, a él solamente le interesa el placer del fumar, pero no está proyectando el daño que está generando. En cuestiones del dinero es exactamente lo mismo, es la relación emocional que tenemos con el dinero, son patrones aprendidos muchas veces traídos desde nuestra familia, desde la infancia, de lo que hemos visto de cómo manejaba el dinero nuestro padre o cómo manejaba el dinero nuestra madre. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ah? Ahí Así está lo que que, hablamos nosotros del este condicionamiento neurosociativo. La así mayoría de es. nuestros patrones han sido condicionados en nuestras emociones, en nuestra psicología, nuestra familia, nuestra cultura, por eventos del pasado, digamos, van ahí formándose algunos de estos patrones. Bueno, de hecho yo te diría que eso fue una de las cosas más impactantes para mí del tema del coaching, darme cuenta que en definitiva nosotros somos, si hacemos el símil con el computador, el hardware y no el software, y que el software lo podemos cambiar, es decir, nuestro sistema de creencias, nuestro pensamiento lo podemos modificar en función de hacernos conscientes de que efectivamente estamos repitiendo algo en forma inconsciente. Claro que sí, claro. Y eso me llevó, digamos, a querer entenderlo mejor, profundizarlo, saber cómo atacarlo. Y claramente, como la mayoría de las personas que nos dedicamos al coaching en forma directa o indirecta, partí aplicándolo en mí, partí Ah, mira, aplicándolo en mis procesos personales. ¿Ya? así. ¿Cómo fue Eh, eso? sí. Eso fue muy interesante porque en el fondo lo partí aplicando desde empezar a querer cambiar mi modelo de negocio, querer cambiar mi situación financiera, mejorar lo que ya había hecho y, y el resultado ha sido que en definitiva, en no tantos años, ha ido cambiando la situación de forma permanente, constante, y me voy acercando hacia esos objetivos que yo pensaba que eran lejanos. De Ah, hecho, han mira. sido mucho más cercanos de que lo que yo mismo pensaba. Claro, porque se abrieron posibilidades que antes ni siquiera veías, o las veías muy lejanas, que no eran para ti, o tal vez era cosa de tomar una decisión nomás y capitalizar. Entendí que se trataba de empezar a cambiar mis creencias generando decisiones, como dice, y Claro que sí. repetirlas constantemente en el tiempo, permanecer en esa decisión, de manera de que se empezaran a generar los cambios.
Y la verdad que es eso. Yo me acuerdo haber visto en alguna oportunidad un video de un coach que en definitiva del típico coach americano, gringo del fútbol americano, en Allá. donde, en donde empujaba a uno de los jugadores a llevar hasta el límite máximo que pudiera a otro jugador que tenía que ir empujándolo en el largo de la cancha. Él pensaba que llegaba, por decir cualquier cosa, a un tercio de la cancha. Resultado que lo venda los ojos para que no vea lo que está haciendo y lo empieza a empujar. Y el tipo se empuja, 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 y ya cuando está muerto se bota. Había no solo recorrido la cancha, sino que había pasado muy lejos de la cancha. Ah, qué buena, claro. A través de ese proceso de hacer, muchas veces te permite darte cuenta que la limitante que tenía era simplemente una creencia. Era algo que tú te habías definido como una limitante. ¿Ah? Oye, es súper interesante, yo quiero contar una anécdota personal también en relación a esto. Yo también tomé hace varios años atrás un programa de coaching para las finanzas personales, la relación con la riqueza, con Tony Robbins en Estados Unidos, que fue muy transformador. Yo había trabajado mucho el tema mío, el coaching, desde otros ámbitos, ¿no es cierto? El tema del liderazgo, el desarrollo personal, incluso la alimentación, la salud, la energía. Y como que esto, y estaba siempre ese programa ahí, y yo lo había pagado en algún momento, en un paquete, y como que siempre lo estaba chuteando, porque para mí como que, y como que llegó un momento que dije, bueno, ya lo voy a tomar, porque ya antes que se me caduque, no sé, el curso, una cosa así. Y ahí me di cuenta, efectivamente, que había esta parte, digamos, de mí en que yo estaba actuando de una manera que no me iba a llegar a ninguna parte. Y me di cuenta cuáles eran los patrones, lo que decías tú. O sea, mi padre, un inmigrante que se puso a trabajar a los 13, 14 años, ¿no es cierto? Y siempre le fue bien, afortunadamente, económicamente, pero trabajando 15 horas al día. Mi papá hoy día tiene, que no nos escucha acá, tiene 87 años y sigue trabajando. Entonces, ese es mi patrón. Mi patrón es que para ganar plata y tener un buen ingreso hay que trabajar mucho. Y yo siempre he trabajado mucho, he sido medio trabajador y ya entonces como que, ya, para tener plata. Pero nunca era, digamos, ¿qué hago con esa plata? Y entonces, en fondo, yo como que me gastaba la mayoría de la plata que ganaba. Ganaba mucha plata, pero también me la gastaba. Y después explorando en este proceso me fui dando cuenta que había un patrón. Y sabes que incluso llegué en este proceso, asesorado con un coach, a un evento de cuando yo era muy chico. Y les cuento la historia porque son pequeñas cosas que hacen todo. Mira, eh, mi madre no trabajaba, era dueña de casa, un poco la tradicional estructura familiar de hace muchos años atrás. Entonces mi papá trabajaba mucho, ganaba el dinero y le pasaba parte importante del dinero a mi mamá para que administrara los gastos de la casa, de la familia, y mi mamá ahorraba un poquito debajo del colchón. Digamos, siempre tenía sus lucas, nunca faltaba lucas porque las mujeres se la arreglan y siempre había lucas, que para la vacación, que para el regalito, que para pintar la casa, no sé qué. Y en una de esas, cuando empezó ya a crecer el modelo económico en Chile, y todavía hasta me acuerdo el nombre, salió esto de la cooperativa vitalicia, así se llamaba, que era una de estas primeras entidades financieras que salían popularmente a ofrecerle a la gente común y corriente invertir, digamos, en los fondos mutuos, lo que sea, las primeras cosas que antes no existían. No sé qué año sería, el 80 tal vez, por la crisis económica. Oye, mi mamá con todo su corazón y toda cuestión pescó todas sus luquitas que tenía ahorradas de no sé cuánto tiempo, porque había la publicidad en la tele, y fue y puso esta plata en la cooperativa vitalicia, y la cuestión no sé si era, ya no me acuerdo si fue una estafa, o fue una mala administración, o vino la crisis, y la cuestión se vino abajo y todos perdieron la plata. Y yo me acuerdo, y mi mamá sufrió porque eran las lucas que había juntado. Y yo me di cuenta que me quedó ese patrón de que en el fondo, ¿sabéis qué? Oye, uno tiene que trabajar mucho para ganar plata, pero esto de estar ahorrando y pasándole la plata a otra gente que más encima te va a hacer leso y te la... Entonces en el fondo es como que no vale la pena, mejor disfrútate y la gástela. Mi mamá de ahí para adelante se empezó a gastar la plata nomás y dijo, no ahorro nunca más. Y me di cuenta, me conecté con esos patrones, entonces también tuve que ir a hacer todo un proceso de decir, bueno, esa fue una historia, fue en un momento con unas personas que no soy yo en otras condiciones, y fue replanteándome, empezando a tomar también, como dices tú, un montón de cosas que estaban a mi alrededor, que yo no había puesto el foco en ellas, y cuando me enfoqué y empecé a tomar decisiones también de la noche a la mañana, hubo unos cambios bien significativos en lo que es mi patrimonio personal. Eso es efectivo. De hecho, por ejemplo, lo que tú mencionas del típico, ¿cómo se llama?, grupo familiar chileno en donde la madre no trabajaba y el padre trabajaba, cuando los niños le iban a pedir plata a la mamá, le decían, no, pídele a tu papá, tu papá es el de la plata. Entonces, cuando Exacto, era una niñita, muchas veces hay muchas mujeres adultas que no pueden administrar bien el dinero porque la mujer no es la que tiene que tener la plata, es el hombre. Y eso es una cuestión que se arraiga, digamos, a nivel de la infancia. claro. Bueno, es tanto así que salió como noticia. Mira, es una noticia, lo vi en Chile hace 2 o 3 semanas atrás, de que hoy día las mujeres
en forma que trabajan, que tienen su carrera, son las principales inversionistas en propiedades, porque en el fondo están preocupándose, las mujeres son más preocupadas muchas veces, piensan en el futuro, en su hijo, y están invirtiendo en propiedades, ¿no es cierto?, comprando sus departamentos porque están armando patrimonio. Y fue una noticia que una mujer esté gestionando su patrimonio, sus finanzas personales, porque un cambio de patrón incluso cultural, así como hoy que las mujeres están haciendo. Hoy día hay un cambio de patrón muy importante, hay un cambio en la conciencia respecto a que hay que hacer cosas, ¿ya? De hecho, es una de las razones por las cuales nosotros en el fondo modificamos nuestro modelo de negocio hacia la inversión en departamentos para renta. ¿Por qué? Porque en definitiva mi experiencia de haber trabajado principalmente, como les mencionaba, en seguros de vida y en el tema de renta vitalicia, me abrió la mente de que el sistema de FP, a pesar de ser un sistema que está bien construido desde el punto de vista que nunca le va a hacer una carga al país, ni que tampoco tiene ninguna posibilidad de quebrar porque está bien estructurado financieramente, es difícil que permita que los ingresos que genere para quienes se van a jubilar permitan darle una buena calidad de vida al final de su vida laboral, ¿ya? El sistema de AFP va a permitir tener una base, pero va a ser más allá que eso, una base. El que no se preocupe de construir algo en forma lateral, realmente va a quedar, digamos, con ingresos que son insuficientes. Y eso, Claro. gracias a Dios, ha ido cambiando en la conciencia de la población. Hoy día hay mucha conciencia y históricamente los bienes raíces permiten tener un ingreso adicional que renta mucho más. Llevado a números simples, cualquier peso invertido en bienes raíces renta 2,5 veces lo que renta en una FP. Así en Wow. números muy En simples. el largo plazo. Sí, sí. O sea, por cada peso que tú pones en un bien raíz, te renta 2,5 pesos, te entrega 2,5 pesos que te podría entregar la FP. Wow. Así de simple, para no ponerlo en escalas complicadas. Ahora, si uno lo mide patrimonialmente, cuando tú pones un peso en la FP, ese tiene la posibilidad de multiplicarse por 3 en un plazo de 20 años. Cuando tú pones un peso en un bien raíz, ese tiene la posibilidad de multiplicarse por 10 en 20. Wow. Claro. Es así la diferencia de diametral, ¿ya? Oye, y hay Estas otro son, que yo lo leí hace muchos años, y ese sí se me quedó en un libro que era de un tipo que fue como viendo los patrones de inversión mentales de distintos personajes, de Henry Ford y cosas por el estilo. Y él hablaba también del patrón de Onassis, que fue este, digamos, barquero griego, que también partió de la nada y terminó siendo un gran magnate, digamos, de los barcos y cosas por el estilo. Y la máxima de Onassis era que él había construido esto con la plata de otras personas, others people money. Te fijas que en el fondo él no tenía plata, entonces, pero en el fondo él tenía los proyectos, la idea, partía con una cuestión y capitalizaba de otro, y eso, digamos, se multiplicaba, él ponía uno, otro ponía 10, y en 10 años eso se había convertido en 1000, digamos, entonces el uno que él puso se convirtió en 100, pero con capitalización de la plata otra. En las inversiones inmobiliarias pasa un poco lo mismo, hay otra persona que te paga el patrimonio. de hecho, eso es. En la inversión inmobiliaria hay dos factores que son los factores que utilizan todas las personas que generan grandes patrimonios. El primero es el que tú mencionas, de utilizar la plata de otro. ¿Por qué? Porque cuando tú aportas la plata a la FP o en cualquier sistema de ahorro, da lo mismo, indistinto que sea, todo el esfuerzo lo haces tú en forma directa. Eres tú poniendo solo tu plata. Y el sistema tiene una rentabilidad y se acabó. Cuando tú lo haces a través de los bienes raíces, tienes la posibilidad de utilizar la deuda a tu favor. Existen dos tipos de deuda, la buena deuda y la mala deuda. La mala deuda es la típica que utilizamos todo el mundo, lamentablemente, que es la deuda para comprarme mi auto. ¿De dónde la pago? De mi bolsillo y de mi esfuerzo. La deuda para comprarme mi casa. ¿De dónde la pago? De mi bolsillo y de mi esfuerzo. En cambio, cuando tú inviertes en un bien raíz, hay un tercero, perdón, que te aporta el dinero para comprar esa propiedad, que es el señor banco, y otro tercero, que es el arrendatario que paga tu deuda. Y esa deuda pasa a, en definitiva, capitalizarte. Por eso, en el fondo, se multiplica por tantas veces. Y además tienes un premio adicional que no es manejo tuyo, no está en tu control, pero es un regalo que es la famosa plusvalía. Claro, Y, y de los pocos activos que existen para invertir dinero, el bien raíz además te entrega flujos, ingresos claro. todos los meses. Por Y eso, en va- el fondo, te permite construir un patrimonio que crece muy rápido y que además, en el fondo, te entrega ingresos adicionales. Una buena construcción de una cartera podría llegar a reemplazar incluso el ingreso que tú tienes trabajando. ¿Ya? Llevándolo a números simples,
si simplificamos, yo sé que puede tener un poquito, pero si un departamento vale 100 Sí. y yo pongo 10 y logro, digamos, que un banco me preste el 90%, eso yo sé que puede cambiar más o menos, pero supongamos eso. Pero es una estructura que se usa mucho. Y viene, y yo arriendo ese departamento durante 20 años y alguien, no sé, estoy con el pago del arriendo, yo pago el dividendo, aunque no me quede nada, ¿no? Da lo mismo, digamos, pasando y pasando. En 20 años más yo me hago propietario de ese bien que vale 100 sobre el cual yo solamente invertí 10. Y ahí está lo que decías tú, que incluso, digamos, el peso que yo puse se puede convertir en 10 en un periodo, digamos, como 20 años. Ahora, eso sin considerar que además en esos 20 años el departamento tal vez ya no vale 100, sino que tal vez vale 140 o 150 porque hubo una Bueno, plusvalía. de hecho, el cálculo que yo te hice para decir que lo que tú ponías se multiplicaba por 10 no fue aportando un 10%, fue aportando un 20%. Incluso, Si tú más. aportaras un 10, ese capital se multiplica por 20, porque la plusvalía estadísticamente en Chile a los 20 años duplica el valor de la propiedad en UF. Por lo Increíble, tanto, en el fondo, si tú aportas 10, se multiplica por 20. Es así increíble, de grosero. es ¿Ah? grosero. Claro, por Eh, eso mucha gente realmente se ha hecho rica, rica, rica en una generación. Así Porque es. efectivamente he tenido, hay gente que esto lo viene haciendo hace años, muchos años atrás, digamos, incluso siglos, los tipos que compran sus terrenos y de pluralidad, o sea, hay gente que realmente se ha hecho millonaria, rica con toda su familia solamente haciendo inversión inmobiliaria, sin crear empresas, ni a invertir en la bolsa, ni nada por el estilo. Hay mucha gente que nadie sabe quién es, ni es de renombre, son de perfil bajísimo, y que tienen grandes patrimonios constituidos a través de bienes raíces y que les permiten un flujo muy acomodado y que viven muy cómodamente, gracias a esto. ¿Ya? El segundo principio de riqueza tenía que ver con el hecho de utilizar el tiempo de otros. ¿Ya? El segundo gran principio de construcción de riqueza tiene que ver con lo que hace la mayoría de los empresarios, que es construir organizaciones para poder multiplicar su tiempo por n veces. De esa manera son capaces de abordar negocios de mayor tamaño. Cuando hablamos de este tipo de inversiones, lo que nosotros decimos es multiplica tu tiempo utilizándonos a nosotros, que somos en el fondo expertos en esto. Tú dedícate a producir en tu trabajo, focalízate en eso y transforma tu inversión en lo que es una inversión y no una preocupación. ¿Cuáles Claro, son los grandes temores de las personas para poder invertir en el mercado de bienes raíces? El primero es cómo abordo este tema de en qué tengo que invertir si la oferta es tan amplia y me dicen, no, que el sector oriente, que en el centro, que en Independencia, que departamentos de tal tipo, de uno, de tres, de dos. Hay una gama muy importante de oferta, pero no toda realmente es la adecuada para poder desarrollar un crecimiento de un patrimonio. ¿Ya? claro, Por otro lado está el cómo abordo el endeudamiento, cómo aprovecho el sistema financiero a mi favor, más allá que el sistema financiero me utilice a mí. claro que sí. Y en el fondo, el sistema financiero está diseñado para utilizarnos a nosotros, no para que nosotros lo utilicemos. Y todos los ofertones, y usted tiene un crédito preaprobado por no sé cuántos millones, ¿ah? Disfrute hoy día, no se preocupe el mañana. O sea, son los mensajes que recibimos todos los días. Claro, Y el tercero tiene que ver con el hecho de la administración. La administración es una de las cosas claves en el proceso de inversión en bienes raíces. Un bien raíz como tal se convierte en un activo cuando genera ingresos. Por ajá, ende, eso se da en el proceso de administración. claro que sí. Yo nací en este tema, primero como inversionista. Yo estoy invirtiendo desde el año 2000, es decir, llevo 17 años invirtiendo en inmuebles, Ok, ¿ya? Y llevo 17 años administrando inmuebles. ajá, Y administrando los propios, los de mi familia, y hoy día, en el fondo ya hace varios años, administro los de terceros. Nosotros hoy día administramos una cartera que está alcanzando las 300 unidades y seguimos creciendo hoy día. muy ¿Ya? bien, Eso, en el fondo, hace una diferencia muy relevante, porque si tu activo no está generando ingresos, es un pasivo, no un activo. claro que Y sí. ahí es la última clave y es otro de los grandes miedos que tiene la mayor parte de las personas. ¿Cómo voy a hacer, digamos, para arrendar esto? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué pasa si se me queda, digamos, un arrendatario sin pagar o no me quiere entregar el departamento? La Claro. verdad es que en definitiva el expertise que hemos desarrollado nos permite minimizar todos esos riesgos. Nadie te puede decir que no existan riesgos o que no existan problemas en el tema porque te Obvio, va a estar mintiendo. Primera claro, cosa que nadie venga a, digamos, a tratar de pasar gato por liebre. ¿Mm? así es. Pero sí se puede minimizar mucho y hay mucho mito en esto.
hay mucho mito que en el fondo hay que ir rompiendo, y muchas de las razones por las cuales en definitiva las personas tienen arraigados sus miedos y no empiezan. Hay muchos que empiezan y avanzan muy lento y nunca llegan a donde quieren llegar, y otros que empiezan y por su miedo vuelven pie atrás, y otros que nunca definitivamente lo hacen, ¿ya? Eh, lo que nosotros hemos hecho hoy día es diseñar una asesoría que lo que pretende es conectar a las personas con su objetivo. Nuevamente, nosotros en el fondo nos focalizamos en el proceso de coaching, en cómo logramos que una persona enfrente todas estas creencias limitantes que lleven, y es un poco el mismo ejercicio de lo que yo les decía del ejemplo de este coach gringo que lleva a este jugador hasta el final de la cancha. Él no Ah, cree que puede llegar al final de la cancha. claro, Él se ve imposible realizar ese ejercicio. claro, claro. Muchas veces llegan nuestros clientes y dicen, no, pero estoy loco, pero ¿cómo yo voy a llegar a invertir en 4 departamentos como primera instancia? O de repente les muestro el ejemplo de uno de mis actuales socios, que él tiene hoy día una cartera de 50 departamentos que la construyó en 10 años la cartera, El propio de él. propios de él, como individuo personal, sin ser Rockefeller, sin ser un rocket science. Él en definitiva era un empleado de una empresa de buena categoría, con un ingreso medio alto quizás, pero ni siquiera estamos hablando de gerente general ni gerente comercial, un hombre del área comercial, ¿ya? Y eso le permitió, dado al foco, al creer, al proceso de cambiar sus creencias, hacer un proceso continuo de construcción de una cartera hacia algo que llegaba. Nuevamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos focalizamos en cuál es el objetivo de esa persona, ayudar a esa persona a entender cuál es su objetivo relevante, qué es lo que quiere obtener a través de este proceso de inversión. ¿Cuál es esa vida que quiere tener? Cómo quiere construirla? Y de ahí volvemos al inicio para poder determinar cuál es su situación actual y qué estrategia vamos a seguir para construir esto. Justo te iba a decir eso, ahí te fuiste ya entonces, digamos, a la visión y el trabajo clásico en el coaching, de definir con claridad lo que es el estado deseado, ¿no es cierto? Lo que dice Tony Robbins, visualizarlo, integrarlo, sentirlo, vivirlo, porque ahí es donde las personas generamos como la energía para empezar este proceso de hacer cambios, de mirar las cosas de manera distinta. O sea, primero los ayuda en ese proceso y después, ¿cómo los ayuda en la toma de decisiones? ¿Usas algún tipo de herramienta, digamos, de acompañamiento? ¿Hay un método? ¿Depende de cada persona? ¿Cómo enfrentáis un poco ese acompañamiento desde el coaching, más allá que después la parte ya cuando la persona dice, ya, echémosle adelante, viene toda tu asesoría técnica, pero desde el momento en que llega a sentarse en tu oficina a preguntar hasta que toma la decisión, ¿cómo lo vaya abordando? ¿Eso es una cuestión como sistemática que tienes tú? ¿Depende de cada persona? Bueno, efectivamente acá no hay una receta, porque las personas no somos una receta, pero Definitivamente. sí en el fondo tiene que ver mucho con, eh, primera instancia, nosotros ayudar a esa persona a entender cuál es su objetivo, a darle significado a ese objetivo, a entender cuál es el propósito de ese objetivo. Porque desde ese estado, desde ese punto, esa persona realmente abre su hambre, abre su necesidad, abre sus ganas de generar cambio, ¿ya? Perfecto. Hasta antes no lo ha visto. Tú le preguntas al 80% de las personas, oye, cuéntame tú, aquí a los, no sé, ¿a qué edad te querís jubilar? Uno te dice, no, a los 65, no, a los 50. Bueno, ya, ¿y tenés claro cómo te gustaría que fuese tu estilo de vida en ese momento? Entonces dicen, bueno, sí, no sé, más o menos. Ah, ok, y más o menos por lo que me estás contando, ¿cuál es el número que te permite tener ese estilo de vida? Ah, no, no lo he pensado, no lo tengo claro. Y te estoy hablando del gerente general de una empresa conocida grande, con un ingreso alto, o sea, muy por sobre el promedio de los chilenos, a gente que gana, no sé, 1 millón de pesos, 800 lucas, ¿me entendés? Y es una realidad, la gente no lo proyecta. Y cuando tienen esta oportunidad de hacer esta bajada, de aterrizar esta realidad, esta aspiración, cambia. Es Hay otra un estado, perspectiva. hay otra perspectiva, hay un estado de conciencia. Y cuando desde esa realidad podemos decir, oye, se puede seguir un camino y este camino podría ser este, o estos dos o tres, cambia. Claro que De ahí sí. la persona se siente empoderada por tomar acción. Muchas veces hay personas que
van a querer ir muy acelerados y otros que van a querer ir más lento. Nuevamente para nosotros da lo mismo si es rápido o lento, claro, porque el propósito nuestro no es vender departamentos. claro, Los departamentos y todo este modelo de inversión inmobiliaria es un vehículo para lograr un objetivo mucho mayor, que tiene que ver con este ansia de poder lograr una realidad financiera en un mediano o largo plazo que te permita sentir que efectivamente construiste algo que te hizo que te generó satisfacción y que te generó llegar a donde tú querías llegar. correcto. Qué ¿Mm? bonito eso. Mira, una de las razones por la que te invité a ti y también a los otros invitados que hemos tenido es que ustedes hacen lo que están haciendo ustedes, tanto tú, Ninoch, que entrevistamos anteriormente, a Yuyo Silva, porque hay un propósito. En el fondo hay un propósito, hay una visión de lo que ustedes quieren construir, de lo que quieren entregar y obviamente que sus negocios son un medio para llegar a eso. Y el coaching es una herramienta para acelerar ese medio. Y eso es un poco bien bonito, digamos. A mí me gusta esto de los negocios con alma. Aquí en la conferencia hoy día, donde habían 500 personas de toda Centroamérica, estaban todos estos exponentes había incluso un sacerdote chileno que está dando vueltas hace 20 años por el mundo. Y me llamó mucho la atención y él hablaba de esto de las empresas conscientes, digamos, en el fondo que las empresas más exitosas en el mundo, en toda la vida y especialmente en el mundo actual, son estas empresas que tienen un propósito, que en el fondo realmente desde los dueños y todos los empleados están conectados no con el medio, como dices tú, no en vender departamentos ni facilitar inversiones, sino que en el caso de ustedes, digamos, como construir, ayudar a construir en muchas personas esta libertad financiera, en realmente, digamos, que puedan tener esta tranquilidad en los últimos años de nuestra vida, además, que en donde nos merecemos más tener esa tranquilidad, esa libertad. Ahora, si lo podemos adelantar como tu amigo y yo, como en el coaching lo sabemos, cuando uno toma un paso, digamos, se abren más puertas, más oportunidades, uno aprende y lo que uno pensó que era imposible, pues mucho más posible. Y a veces esto que pensó que era una inversión, estoy pensando para 20 años más, de repente en 10 años más, aprendí, me volví hábil, me conecté con gente, tomé otra herramienta y los plazos a veces se acortan y pasan cosas que al principio uno ni siquiera se imagina. Es completamente efectivo. Y yo, de hecho, en el fondo, por eso te digo, no me importa si es el primer paso, es el más lento, el más rápido. ¿Por qué razón? Porque lo más importante de eso es que esa persona está enfrentando sus miedos, está enfrentando sus creencias limitantes. Y cuando empieza a ver resultados, claramente todas esas creencias quedaron derrumbadas. Y una vez que Fantástico. quedaron derrumbadas, se están creando y construyendo nuevas creencias de que sí Excelente. puedo. Y como Claro, ahora puedo, yo creo que puedo más también. claro que sí. Y yo lo viví también en mi propio proceso personal, o sea, como decís tú, yo partí con un departamento a 25 años plazo y dije, no voy a terminar de pagar nunca. ¿Ah? Y 25 años se ve como una era eternidad. una eternidad, era infinito. Infinito, ¿Ah? claro. Y no me di cuenta cuando ya no era un departamento, sino que eran tres, y de repente ese departamento que estaba a 25 años, al año 13 lo pagué antes de tiempo, lo prepagué, porque el negocio había dado para pagar esto, y me dio la posibilidad de abrir nuevamente nuevas inversiones, y ya fueron creciendo, ya no fueron tres, ya fueron 10, y la verdad que en el fondo ha sido un proceso muy gratificante, Claro que sí. y, y nuevamente, la libertad financiera no es una cuestión que se obtiene in situ con un cambio, es algo que se construye. Y el proceso de construcción es el gratificante, más allá que la meta. La meta pasa a ser el movilizador, el que nos lleva, el que nos empuja, el que nos da la energía correcta para poder tener todos nuestros recursos al servicio de esto. Claro que sí. Claro que sí. Y eso hace ir, en el fondo, en ese proceso, cambiando tus creencias, generando creencias de poder ahora, cambiando, digamos, esos patrones que te limitaban a poder, digamos, construir, como decías tú, oye, es que en realidad, ¿para qué voy a ahorrar si la plata la voy a perder? Claro, Cuando después tú empezás a entender que no se trata solo de ahorrar, sino que hay que ahorrar para invertir, y de invertir y aprender el proceso y después repetirlo. Y una vez que claro, sé repetirlo, poder hacerlo quizás en tamaños más grandes. claro. La ¿Sí? gente gana más confianza, cree que es posible. Debe ser, yo creo, súper bonito cuando una persona por primera vez te firma, digamos, los primeros dos o tres departamentos, la promesa o ya la entrega, en que incluso cambia la identidad, porque yo soy inversionista. Digo, Mira, yo tomé control sobre, digamos, lo que viene y ahí empiezan a abrirse todas las posibilidades, porque cambió incluso tu identidad. yo te quiero contar una experiencia personal que te diría que es de las más gratificantes de aquí de mi proceso, digamos, de ir asesorando. Llega
hace, no sé, 1 o 2 años atrás, una señora en ese minuto de unos 53, 54 años, conocida de mi suegra, y me dice, ¿sabes qué? Yo he estado ahorrando una plata y quiero ver la posibilidad de invertir, pero no sé si puedo, no puedo, podría comprar un departamento. Nos sentamos, hicimos todo su análisis, le ayudé, digamos, a ver esto que quería. Y ella me dice, mire, yo la verdad que este es mi nivel de ingresos, si yo, chuta, pudiera acercarme, no sé, a aumentarlo en un 25%, o sea, yo estoy hecha. Bueno, el resultado fue que después de análisis yo dije, oye, pero tú perfectamente puedes comprar dos, no uno. ¿Estás seguro? ¿Pero cómo voy a entender en eso? ¿Me van a prestar? Y no? Sí, sí lo puedes hacer. Y no solo lo puedes hacer, sino que lo puedes hacer bien y eso se va a terminar de pagar antes de lo que tú crees, le dije. Chuta, no sé, ¿eh? Todos los miedos van a depurar, todos, 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 todos. Me dijo, bueno, ya, voy a confiar. Lo hicimos. Se produjo todo el proceso, digamos, de consolidación de esta compra hasta que llegaron, se recibieron los departamentos. Ella más encima me dice, no, yo quiero elegir los números de departamento porque yo el tema de la numerología y todo esto. Yo, Muy bien. damos los números, ya, vamos, elegimos los números. Entregan los departamentos, se arriendan los departamentos en un santiamén, entre paréntesis. Y me dice, pues me había llamado, no sé, 3, 4 meses antes. Le digo, pero es que tú podrías, no sé, me estáis hablando, digamos, me decía, poner más plata para poner más pie. Y digo, ahí está, cómprate un tercero, yo creo que te da. No, 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 no. Puso más plata para los otros. No me hizo caso. Compra de plata, se pone a arrendar y me dice, no puedo creer esto, no puedo creer esto, no estoy parada. Yo esto jamás pensé que lo iba a poder hacer. Y el hecho de comprar esos dos departamentos implicaba que ella duplicaba lo que iba a recibir como jubilación a futuro. Increíble, claro que sí. ¿Ya? Extraordinario. Fue tanto así que me llamó 3 meses después de haber recibido esos departamentos y me dijo, ¿sabes que junto unas pocas lucas? Quiero comprar un tercero. Ah, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ella hoy día, con el proyecto que tiene, ya consolidó su número, lo que ella necesitaba para ella, para sus pretensiones personales. Nuevamente, el Claro. número da lo mismo, es su proyecto personal. Y hoy en el fondo lo está consolidando y eso le va a permitir tener más ingresos vía estas inversiones que lo que va a obtener a través de su propia jubilación. Entonces Oye, está completamente en llamas. excelente, oye, súper bonito. Mira, estamos en el tiempo ya, la idea era no pasarnos más allá de 45 o 50 minutos. Te quiero agradecer un montón, digamos, por haber estado con nosotros esta noche, por haber participado, dando todos estos tips. Y bueno, y yo invito a todos nosotros, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo en las retransmisiones, que también empiecen a considerar dos alternativas, que si están en el mundo del coaching, quieren meterse al mundo del coaching, le hace sentido tal vez esto, digamos, de las finanzas personales, hay toda una línea ahí para desarrollar, pueden armar una carrera en ese mundo, pero también si están escuchando ahora desde la otra parte, de ser como pensar en esto, de pensar en su futuro, en ser un inversionista, como bien decía Alejandro, no hay que ser un magnate, cualquiera de nosotros, yo también yo soy, eh, pueden, digamos, contactar a Fernando, digamos, a Alejandro, van a tener toda la información de él, también está haciendo frecuentemente algunas clases donde va contando todo esto, lo pueden ir conociendo y nosotros les vamos a hacer llegar esa información para que también pueden beneficiarse de eso. Así que Alejandro, un gusto ver saludos desde acá, desde El Salvador, en Centroamérica, con Carolcito. Ya nos veremos por allá la próxima semana. De nuevo, felicitaciones también por tu proyecto, por lo que estás construyendo. Yo creo que realmente eso va a beneficiar a muchas personas porque ya sabemos, y yo concuerdo y todo el mundo concuerda contigo, de que solamente pensar en la jubilación a través de los mecanismos formales de pensión es absolutamente insuficiente. Así es. Bueno, yo desde ya dar las gracias, digamos, por esta vitrina, por haber conversado contigo, que siempre es muy grato, por toda la audiencia, las personas que nos están escuchando y viendo, y desde ya dejarlos invitados, que si alguien tiene inquietud efectivamente en poder empezar a construir esta libertad financiera, se acerca a nosotros. ¿Ah? La organización se llama Haciende Ya, nos pueden encontrar en la web, haciendeya.cl, o también me pueden escribir a mi mail, que es a.rigos@haciendeya.cl. Yo Fantástico. encantado, nos atiendo, nos podemos comunicar. La conversación es completamente gratis con un rico café y veremos cómo los podemos apoyar.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y nos vamos a ver pronto. Ya la próxima semana tenemos la última entrevista del ciclo con Soledad Undurraga. Ella trabaja en la empresa 3M, es una coach interna. Ella es una empleada de una gran compañía y ella está dedicada a hacerle coaching a los principales líderes de esa organización. Es un modelo bien interesante como un coach se puede aplicar también dentro de las empresas. Así que gracias a todos, buenas noches Alejandro, buenas noches a todos, que descansen. Claro, gracias. Gracias, chao.